Siempre pensé que mi boda sería el día más feliz de mi vida. Resulta que fue el día en que todo se fue al infierno. Me llamo Hazel, y lo tenía todo planeado. El vestido, las flores, el hombre de mis sueños esperando en el altar. Por un momento, parecía que iba a tener exactamente eso. Qué curioso cómo la vida te lanza sorpresas, ¿verdad? La mañana de mi boda amaneció brillante y despejada. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la suite nupcial, atrapando las lentejuelas de mi vestido y haciéndolas brillar. Mi mejor amiga y dama de honor, Jess, me entregó una copa de champaña, sus ojos brillando de emoción. «Te ves absolutamente impresionante, Hazel», dijo emocionada. «Kevin va a volverse loco cuando te vea». Sonreí, pero no fue una sonrisa sincera. Por más que intentara concentrarme en la alegría del día, había un nudo en mi estómago que no se iba. La expresión desaprobatoria de mi padre seguía apareciendo en mi mente. «Gracias, Jess», dije, tomando un sorbo de champaña para calmar los nervios. «Solo desearía que tu papá sacara la cabeza de donde la tiene metida». Jess terminó por mí, suavizando su expresión. «Lo sé, cariño. Pero oye, está aquí, ¿no? Eso es algo». Asentí, tratando de encontrar consuelo en esa pequeña victoria. Mi padre había dejado claro desde el principio que no aprobaba a Kevin. A sus ojos, Kevin no era lo suficientemente bueno, no tenía el trabajo adecuado, el origen correcto, nada de lo que mi padre consideraba importante. Pero yo amaba a Kevin con cada fibra de mi ser, y esperaba que al vernos juntos el día de nuestra boda, mi padre finalmente comprendiera. Mientras estaba allí, mirando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero, mi madre entró apresuradamente en la habitación. Su rostro era una mezcla de alegría y preocupación, una combinación con la que me había familiarizado demasiado con los años. «Oh, Hazel», suspiró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Te ves hermosa, cariño». Me volví hacia ella, cuidando de no pisar la cola de mi vestido. «Gracias, mamá, ¿cómo está? ¿Cómo está papá?» Su sonrisa se desvaneció solo por un momento, un destello de inquietud pasó por su rostro. «Él está aquí. Eso es lo que importa, ¿verdad?» Tragué saliva, asintiendo. «Cierto. Eso es lo que importa». Mientras nos dirigíamos al lugar de la ceremonia, sentí que los nervios en mi estómago se multiplicaban. Esto era el momento que había estado soñando desde que era una niña. Entonces, ¿por qué sentía que estaba caminando hacia mi ejecución? La música comenzó, y una por una, mis damas de honor caminaron por el pasillo. Luego fue mi turno. Respiré hondo, esbocé mi mejor sonrisa y di un paso al frente. El jardín estaba en plena floración, llenando el aire con el dulce aroma de rosas y lirios. Nuestros amigos y familiares se pusieron de pie al verme aparecer, sus rostros llenos de alegría y amor. Y allí, al final del pasillo, estaba Kevin. Sus ojos se fijaron en los míos, llenos de una adoración tan profunda que me hizo saltar el corazón. Pero mientras pasaba por la primera fila, no pude evitar mirar a mi padre. Su rostro estaba impasible, sus ojos fríos y desaprobadores. Sentí que mi paso vacilaba por un momento antes de recomponerme. Este era mi día, mi elección, mi amor. No dejaría que nadie, ni siquiera mi padre, arruinara eso. La ceremonia pasó en un torbellino de votos, besos y vítores. Antes de darme cuenta, Kevin y yo estábamos siendo presentados como el señor y la señora Walker, y nos dirigíamos a la recepción, tomados de la mano. «¿Estás bien?», susurró Kevin mientras caminábamos, su pulgar frotando suavemente mi mano. Apreté su mano, forzando una sonrisa. «Estoy perfecta. Estoy casada contigo, ¿no?». Él sonrió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Me conocía demasiado bien. Sabía que, debajo de las sonrisas y las risas, yo era un manojo de nervios, esperando a que cayera el otro zapato. La recepción comenzó bastante bien. La comida estaba deliciosa, la música era perfecta, y por un momento, casi olvidé la tensión que burbujeaba bajo la superficie. Kevin y yo tuvimos nuestro primer baile, girando por la pista como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Por esos pocos minutos, todo se sintió bien. Pero luego llegó el momento de los brindis. Jess fue la primera,
su discurso lleno de bromas internas y deseos sinceros para nuestro futuro. Luego fue el turno de mi padre. Cuando se levantó, copa en mano, la habitación quedó en silencio. Sentí que la mano de Kevin se apretaba alrededor de la mía debajo de la mesa. Me gustaría proponer un brindis, comenzó mi padre, su voz resonando en la sala. Por mi hija, Hazel. Contuve el aliento, esperando con todas mis fuerzas que dijera algo amable, algo amoroso. Pero a medida que continuaba, mi corazón se hundió. Hazel siempre ha sido terca, dijo, su tono frío. Siempre insistió en tomar sus propias decisiones, incluso cuando no eran las correctas. Un murmullo recorrió la multitud. Sentí que mis mejillas se encendían de vergüenza. Papá, dije suavemente, tratando de captar su mirada. Por favor. Pero me ignoró, su mirada fija en Kevin. Y ahora ha tomado otra decisión. Una que temo que lamentará. Kevin se levantó abruptamente, su silla rechinando contra el piso. Señor, con todo respeto. ¿Respeto?, se burló mi padre, su voz goteando desdén. ¿Qué sabes tú sobre respeto? No eres digno de mi hija. Nunca serás capaz de proveerle, de darle la vida que merece. La habitación estaba completamente en silencio ahora, todas las miradas alternando entre mi padre y Kevin. Me levanté, mis manos temblando. Papá, detente, rogué, mi voz quebrándose. Este es nuestro día de boda, ¿no puedes simplemente estar feliz por nosotros? Se volvió hacia mí entonces, sus ojos ardiendo con una furia que nunca había visto antes. ¿Feliz? ¿Cómo puedo estar feliz cuando te veo arruinar tu vida? Y luego, antes de que pudiera reaccionar, antes de que alguien pudiera detenerlo, hizo lo impensable. Su mano voló por el aire, conectando con mi mejilla con una bofetada resonante. El dolor fue agudo, pero el shock fue peor. Tropecé hacia atrás, mi mano volando a mi rostro. Por un momento, todo pareció congelarse. El único sonido fue el suspiro colectivo que recorrió la sala. Y entonces todo se descontroló. Se volvió hacia mí entonces, sus ojos ardiendo con una furia que nunca había visto antes. ¿Feliz? ¿Cómo puedo estar feliz cuando estoy viendo cómo arruinas tu vida? Y luego, antes de que pudiera reaccionar, antes de que alguien pudiera detenerlo, hizo lo impensable. Su mano voló por el aire, conectando con mi mejilla con una bofetada resonante. El dolor fue agudo, pero el shock fue peor. Tropecé hacia atrás, mi mano volando hacia mi rostro. Por un momento, todo pareció congelarse. El único sonido fue el suspiro colectivo que recorrió la sala. Y entonces todo se descontroló. Kevin se lanzó contra mi padre, su rostro deformado por la ira. ¿Cómo te atreves a tocarla?, rugió. Las sillas se volcaron mientras los invitados se ponían de pie. Escuché gritos, el sonido de cristales rompiéndose. A través de mis lágrimas, vi a mis tíos y primos corriendo para separar a Kevin de mi padre, pero era como intentar detener un tren desbocado. Hazel, escuché la voz de mi madre, sentí sus brazos envolviéndome. Oh Dios, lo siento tanto, cariño. Lo siento muchísimo. No podía hablar, no podía moverme. Solo me quedé allí, viendo cómo mi día perfecto se desmoronaba a mi alrededor. El sonido de las sirenas cortó el caos, alguien había llamado a la policía. Cuando los oficiales se abrieron paso entre la multitud, vislumbré el rostro de mi padre. No había remordimiento, ni vergüenza. Solo ira y desprecio. Incluso cuando lo llevaron esposado, seguía gritando. Lo verás, Hazel, te arrepentirás de este día. Me giré, enterrando mi rostro en el hombro de mi madre. Esto no era como se suponía que debía ser. Esta no era la boda que había soñado. Kevin apareció a mi lado, con el labio partido y los ojos llenos de preocupación. Hazel, dijo suavemente, extendiendo la mano hacia mí. Dios, Hazel, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Lo miré, con su rostro golpeado y su traje rasgado, y de repente sentí que algo se rompía dentro de mí. Este hombre, del que mi padre decía que no era lo suficientemente bueno, acababa de defenderme de una manera que nadie jamás había hecho antes. No es tu culpa, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Nada de esto es tu culpa. Cuando los últimos de nuestros invitados, todavía en estado de shock,
Se fueron murmurando palabras de simpatía y confusión. Miré a mi alrededor los restos de nuestra recepción. Sillas volcadas, vasos rotos, decoraciones rasgadas, era como un campo de batalla. Pero al estar allí, con el brazo de Kevin alrededor de mí y la mano de mi madre en la mía, me di cuenta de algo. Este desastre, por horrible que fuera, me había mostrado la verdad. Me había mostrado quién realmente se preocupaba por mí, quién realmente estaba de mi lado. Me volví hacia Kevin, viendo el amor y la preocupación en sus ojos. Esto no es el final, dije, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. Esto es solo el comienzo. Él asintió, acercándome más. Lo que venga después, lo enfrentamos juntos. Mientras nos quedábamos allí, en las ruinas de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas, supe que estábamos en una encrucijada. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez me sentí lista para enfrentarlo. Lista para defenderme, defender mi amor, y luchar por la vida que me merecía. Los días que siguieron a nuestra desastrosa boda fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Kevin y yo cancelamos nuestra luna de miel y, en su lugar, nos refugiamos en nuestro pequeño apartamento para averiguar nuestros próximos pasos. El constante zumbido de notificaciones en nuestros teléfonos, mensajes de amigos y familiares preocupados, alertas de noticias sobre el incidente, servía como un recordatorio constante del caos en el que habíamos sido arrojados. No podemos simplemente dejar que esto pase, Hazel, dijo Kevin una mañana, su voz tensa con ira apenas contenida. Estaba paseando de un lado a otro en la sala, incapaz de quedarse quieto. Tu padre, lo que hizo, es agresión. Es un crimen. Me senté en el sofá, abrazando una almohada contra mi pecho. El moretón en mi mejilla había cambiado a un tono amarillento enfermizo, pero la herida emocional aún se sentía cruda. Lo sé, dije suavemente. Pero es mi padre, Kevin. No puedo simplemente. ¿Simplemente qué? Kevin dejó de caminar, girando para enfrentarme. Sus ojos se suavizaron al ver mi expresión conflictuada. Hazel, cariño, sé que esto es difícil. Pero no podemos dejar que piense que este comportamiento está bien, ¿y si le hace esto a otra persona? ¿Y si lo ha hecho antes y no lo sabíamos? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Mi padre había hecho esto antes? El solo pensamiento me hizo sentir enferma. Siempre supe que tenía mal genio, pero nunca imaginé que llegaría a la violencia física. ¿Cuánto había ignorado a lo largo de los años? Tienes razón, dije, con mi voz más firme ahora. Necesitamos hacer algo, ¿pero qué? Kevin se sentó a mi lado, tomando mi mano. Creo que deberíamos hablar con un abogado. Ver cuáles son nuestras opciones. Asentí lentamente, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Está bien. Hagámoslo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Nos reunimos con una abogada, una mujer seria llamada la señora Morgan, quien escuchó nuestra historia con una expresión sombría. Tienen un caso sólido, dijo, mientras golpeaba su bolígrafo contra su libreta. Múltiples testigos, pruebas físicas. Pero quiero que estén preparados. Esto no será fácil. Será público, complicado, ¿están seguros de que están listos para eso? Miré a Kevin, vi la determinación en sus ojos, y sentí que mi propia resolución se fortalecía. Sí, respondí con firmeza. Estamos seguros. A medida que se difundía la noticia de nuestra decisión de presentar cargos, me sorprendió el apoyo que recibimos. Familiares con los que no hablaba en años se acercaron, compartiendo sus propias historias sobre el comportamiento abusivo de mi padre. Siempre supe que el tío Robert tenía mal genio, dijo mi prima Lisa durante una llamada telefónica llena de lágrimas. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Lo siento mucho, Hazel. Deberíamos haber dicho algo antes. Cada historia, cada revelación, se sentía como otra pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba resolviendo. La imagen de mi padre que emergía estaba lejos de ser el hombre severo pero amoroso que creía conocer. En su lugar, vi un patrón de control, manipulación y abuso que se extendía a lo largo de los años. No puedo creer que nunca lo vi, confesé a Kevin una noche, mientras yacíamos en la cama, incapaces de dormir. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Kevin me abrazó, su calidez reconfortante en la oscuridad.
No es tu culpa, Hazel. Los abusadores son buenos para esconder quiénes son en realidad. Para hacerte dudar de ti misma. Asentí contra su pecho, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia inundarme. Siempre pensé que si era lo suficientemente buena, si hacía todo bien, finalmente me aprobaría. Pero ahora me doy cuenta, nunca se trató de mí. Siempre se trató de él y su necesidad de control. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia preliminar, la presión comenzó a aumentar. El abogado de mi padre se comunicó, ofreciendo un acuerdo si retirábamos los cargos. Era tentador, una forma de poner fin a esta pesadilla de manera rápida y silenciosa. Pero la idea de dejarlo escapar, de permitir que posiblemente lastimara a alguien más, me hervía la sangre. No hay trato, le dije firmemente a la señora Morgan. Vamos a ver esto hasta el final. El día de la audiencia amaneció brillante y despejado, un contraste marcado con el tumulto que sentía por dentro. Mientras Kevin y yo subíamos los escalones del juzgado, tomados de la mano, vi una figura familiar esperando en la cima. Mi madre estaba allí, luciendo pequeña y cansada, pero con una determinación en sus ojos que nunca había visto antes. Hazel, dijo, su voz temblando ligeramente. Kevin. Quiero que sepan que estoy aquí para ustedes. Para los dos. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos mientras la abrazaba con fuerza. Gracias, mamá. Eso significa todo. Al entrar a la sala del tribunal, vi a mi padre por primera vez desde la boda. Estaba sentado en la mesa del acusado, con la postura rígida y el rostro impasible. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi un destello de algo, ¿ira? Miedo, antes de que rápidamente apartara la mirada. La audiencia fue un borrón de jerga legal y detalles procesales. Pero un momento quedó grabado con total claridad. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba, la voz de mi padre sonó fría y desafiante. No culpable. Sentí una oleada de ira tan intensa que casi me dejó sin aliento. ¿Cómo podía negarlo? ¿Cómo podía pararse allí, frente a toda esa gente, y mentir? Pero mientras miraba alrededor de la sala, vi los rostros de nuestros seguidores, Kevin, mi madre, amigos y familiares que habían venido a apoyarnos, y sentí otra cosa también. Fuerza. Determinación. La certeza de que, sin importar lo que sucediera a continuación, no estábamos solos en esta lucha. Cuando salimos del juzgado, nos esperaba una pequeña multitud de reporteros. Las cámaras parpadearon y las preguntas fueron lanzadas, pero Kevin y yo seguimos adelante, con la cabeza en alto. Habíamos decidido no hablar con la prensa, dejar que el proceso legal siguiera su curso. Pero al llegar a nuestro auto, me detuve, volteando hacia las cámaras. Tengo algo que decir, dije, con la voz firme a pesar de los nervios en mi estómago. Para cualquiera que haya sido lastimado, que haya sido hecho sentir pequeño o sin valor por alguien que debería amarlo, no están solos. Y no es su culpa. No tengan miedo de hablar, de defenderse. Porque merecen algo mejor. Con eso, entré al auto, tomando la mano de Kevin mientras nos alejábamos. El camino por delante aún era largo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza de justicia, de sanación, y de un futuro libre de la sombra del abuso. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los procedimientos legales se prolongaron. Cada día traía nuevos desafíos, declaraciones, revisiones de pruebas, negociaciones. Pero con cada obstáculo que superábamos, me sentía más fuerte, más segura de mi decisión de seguir adelante. Una tarde, mientras Kevin y yo salíamos de otra reunión con nuestra abogada, nos encontramos con una cara inesperada, mi tío Jim, el hermano de mi padre. Me tensé, sin saber qué esperar, pero la expresión de su rostro no era de enojo ni acusatoria. En cambio, se veía avergonzado. Hazel, dijo, con la voz ronca. ¿Podemos hablar? Por favor. Kevin me apretó la mano, en una muestra silenciosa de apoyo. Asentí, y seguimos a mi tío Jim hasta una cafetería cercana. Cuando nos sentamos, el tío Jim tomó una profunda respiración. Te debo una disculpa, comenzó. He sabido durante años que tu padre tenía problemas con su temperamento. Pero nunca hablé. Me dije a mí mismo que no era mi lugar, que la lealtad familiar significaba guardar silencio. Pero al ver lo que pasó en tu boda,
al ver cómo te lastimó, me di cuenta de que he estado equivocado todos estos años. Y lo siento muchísimo. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos, una mezcla de dolor y alivio inundándome. Gracias, tío Jim, dije suavemente. Eso significa mucho. Él extendió la mano a través de la mesa, tomando mi mano. Quiero que sepas que estoy dispuesto a testificar. A contarle al tribunal todo lo que he visto a lo largo de los años. Es hora de que la verdad salga a la luz. Cuando salimos de la cafetería, sentí que se levantaba un peso de mis hombros. El apoyo de mi tío Jim, su disposición a hablar, se sentía como un punto de inflexión. El muro de silencio que había protegido a mi padre durante tanto tiempo comenzaba a derrumbarse. El juicio en sí fue agotador. Día tras día de testimonios, de revivir recuerdos dolorosos y enfrentarse a duras preguntas en los interrogatorios. Pero durante todo el proceso, Kevin fue mi roca, sosteniendo mi mano y ofreciéndome su apoyo silencioso. Y luego, finalmente, fue mi turno de subir al estrado. Mientras caminaba hacia el estrado de los testigos, vislumbré a mi padre. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y vi algo que nunca antes había visto en él: miedo. Tenía miedo. De mí. De la verdad. Tomando una profunda respiración, comencé a hablar. Le conté al tribunal todo, no solo sobre el día de la boda, sino sobre años de abuso emocional, de manipulación, de ser hecha sentir pequeña y sin valor. Con cada palabra, me sentí más fuerte, más segura. Al terminar mi testimonio, miré directamente a mi padre. Ya no te tengo miedo, dije, con la voz firme. Y no voy a seguir callada. El veredicto, cuando llegó, se sintió como una liberación. Culpable de todos los cargos. Mientras el juez leía la sentencia, tiempo en prisión, manejo obligatorio de la ira, una orden de restricción, sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio, tristeza, un poco de culpa, pero sobre todo, un sentido de justicia servida. Afuera del juzgado, rodeados de nuestros seguidores, Kevin me abrazó con fuerza. Se acabó, susurró. Lo lograste, Hazel. Defendiste lo que era justo, por todos nosotros. Asentí, enterrando mi rostro en su hombro. Se había terminado, pero en muchos sentidos, se sentía como un nuevo comienzo. En los meses que siguieron, la vida lentamente comenzó a encontrar una nueva normalidad. Kevin y yo finalmente tomamos esa luna de miel, una semana tranquila en una cabaña junto al mar donde pudimos relajarnos y reconectar. Comencé terapia, trabajando a través de años de dolor enterrado y aprendiendo a establecer límites saludables. Y lentamente, con cautela, comencé a reconstruir relaciones con los miembros de mi familia que se habían distanciado a lo largo de los años. No siempre fue fácil, hubo conversaciones difíciles, revelaciones dolorosas. Pero con cada paso, me sentía más fuerte, más completa. Una tarde, mientras Kevin y yo estábamos sentados en nuestro pequeño balcón, viendo la puesta de sol, él se volvió hacia mí con una suave sonrisa. Sabes, Hazel, me enamoro de ti más cada día. Tu fuerza, tu compasión, eres increíble. Me acurruqué junto a él, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el sol poniente. Somos increíbles, lo corregí. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Mientras el cielo se teñía de un profundo naranja, reflexioné sobre el viaje que habíamos recorrido. No había sido fácil, y aún había desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Libre para ser yo misma, para amar sin miedo, para construir la vida que deseaba. 2 años después de aquel fatídico día de bodas, me encontré de pie frente a un espejo de nuevo, alisando un vestido blanco diferente. Esta vez, no había un nudo en mi estómago, ni miedo nublando mi alegría. Kevin y yo habíamos decidido renovar nuestros votos, para tener la celebración que siempre habíamos soñado. Mientras caminaba por el pasillo, no vi nada más que amor en los ojos de los que me rodeaban. Mi madre, radiante de orgullo. El tío Jim, levantando el pulgar en señal de apoyo. Y Kevin, mirándome como si fuera la única persona en el mundo. Esta vez, cuando llegó el momento de los discursos, no había tensión, ni miedo. Solo risas, lágrimas de alegría y deseos sinceros para nuestro futuro. Mientras miraba los rostros de nuestros seres queridos, me di cuenta de que este momento, este sentimiento, era lo que la familia debía ser.
apoyo, amor y motivación. Más tarde esa noche, mientras Kevin y yo nos mecíamos en la pista de baile, vislumbré una foto enmarcada sobre la mesa de regalos. Era de nuestra primera boda, una instantánea tomada justo antes de que todo se desmoronara. Por un momento, sentí una punzada de tristeza por esa chica, tan llena de esperanza y miedo. Pero luego miré a Kevin, vi el amor brillando en sus ojos, y supe que esa chica lo había logrado. Había luchado, había sufrido, pero había salido más fuerte. Y ahora, estaba exactamente donde debía estar. Mientras la fiesta llegaba a su fin, Kevin y yo nos escapamos a un rincón tranquilo. Entonces, señora Walker, dijo, con un destello travieso en sus ojos. ¿Fue todo lo que soñaste? Reí, rodeando su cuello con mis brazos. Fue mejor, dije suavemente. Porque fue real. Todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Nos hizo quienes somos. Kevin asintió, acercándome más. Y quienes somos es bastante increíble, si me lo permites decir. Mientras nos reuníamos con nuestros invitados, sentí una sensación de paz inundarme. Nuestra historia no había terminado, ni mucho menos. Había más desafíos, más obstáculos que superar. Pero los enfrentaríamos juntos, más fuertes por todo lo que habíamos pasado. Y mientras miraba el amor que nos rodeaba, supe que este momento, esta vida que habíamos construido, era el verdadero, felices para siempre. No era perfecto, no estaba libre de cicatrices, pero era hermoso en su verdad y resistencia. Así que aquí estoy, Hazel Walker, ya no una víctima, ya no en silencio. Soy una sobreviviente, una luchadora, una esposa, una amiga. ¿Y mi historia? Apenas está comenzando. ¿Qué piensas de mi historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y no olvides darle like y suscribirte.